Cero. Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones, bendiciones. Y bienvenidos una vez más a una edición de Emuná Podcast, donde tratamos temas teológicos, tratamos temas sin propósito de ofender ninguna sensibilidad o doctrina personal, pero sí de aclarecer principios que se enseñan erróneamente, cosas que han sido heredadas por costumbres, por tradiciones, y es tiempo de que volvamos a la raíz. Le damos la bienvenida aquí a nuestro amado Moré, maestro de raíces hebreas, el Moré Gustavo Rivas Bertí, directamente desde Venezuela. Shalom, shalom y bienvenido, estimado Moré. Shalom, bendiciones, pastor. Un honor nuevamente compartir con usted y en esta oportunidad siempre las invitaciones para tratar estos temas, ¿no? Que siempre generan inquietudes, siempre las preguntas surgen, las dudas, y aunque no lo sabemos todo, por lo menos compartir lo que sí hemos aprendido. Baruch Hashem, y en este tiempo establecido, este momento que el Eterno ha permitido que compartamos esta reflexión o enseñanza, vamos a estar hablando acerca de la dispensación. ¿Qué significa la dispensación y cómo afecta nuestra relación con el Eterno o nuestra creencia? ¿Cómo esta doctrina afecta a nuestra creencia y qué fundamento tienen las Escrituras? Quiero comenzar dándole apertura a este tema, hablando un poco acerca de lo que es la dispensación. Y este es un concepto desarrollado dentro de la teología dispensacionalista. Y el concepto trata de dividir la historia humana en diferentes periodos o dispensaciones, donde el Eterno trata con el ser humano de diferentes formas distintas. Hay mucho que decir acerca de eso porque hay personas que tienen un concepto a través de esta teología de que el Eterno ha desechado a su pueblo, el cual no tiene ningún fundamento escritural, o que el Eterno ha elegido, o le ha encomendado su misión a la iglesia, vamos a decir. Y es la manera en que muchas personas tienen esto determinado, pero a veces no saben ni siquiera de dónde surge este concepto teológico. ¿Cuáles fueron las raíces? ¿Quién fue el maestro, el cerebro maestro que le dio inicio a este concepto, que de hecho afecta mucho la comunidad del creyente? Estimado Moré, ¿qué puede usted decirnos acerca de estos orígenes, acerca de la dispensación? Bueno, lo primero que debemos estudiar es que el Eterno se maneja de formas totalmente diferentes a lo que nosotros hemos asumido doctrinalmente, hablando dentro del cristianismo. Si no nos damos la tarea a estudiar y a profundizar dentro de la Biblia, buscando en sus fuentes originales hebreas, vamos a seguir repitiendo muchos errores que son doctrinales por no verificar lo que nosotros recibimos. Y ahí es donde empezamos como que a fallar porque aceptamos sin cuestionar nada. Y eso trae como consecuencia que sigamos siendo esclavos de los mismos conceptos que se vienen enseñando desde tiempo antiguo. Una de las cosas que debemos considerar es que esta teoría de la dispensación se popularizó con John Darby. Y allí que cuando pasa a Scofield con su Biblia, evidentemente dentro de ese marco empieza a difundirse esta enseñanza. Ahora, esta enseñanza tiene deficiencias en cuanto a lo que es lo teológico, lo que es lo profético, y sobre todo cuando empezamos a estudiarlo apelando a lo que son las ciencias bíblicas, porque empieza a carecer de fundamento y crea muchos vacíos. Porque establecer que se maneja el Eterno por etapas y que cada etapa reemplaza a la anterior, entraría en conflicto cuando el Eterno dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo es posible que sea el mismo de ayer, hoy y siempre y la gente asuma que tiene etapas y que cada etapa deja sin efecto la previa? Como mucha gente defiende dentro de la dispensación de la gracia, que deja sin efecto la dispensación de la ley y de alguna manera crea un marco de anarquía donde las personas pueden vivir como les place sin tener ninguna responsabilidad ni ningún deber con el Eterno y con la Torá.
Muchas personas, porque al hablar de ley, que es un concepto que no es el correcto, entonces empiezan a evadir todo esto. Recuerda que a la gente le gusta hacer lo que le gusta, lo que le place, lo que le conviene, sin ver si eso lo daña o no. Y eso lo vemos nosotros hasta en lo secular. Pero dentro de nuestro estudio, cuando empezamos a evaluar, debemos tomar en cuenta si aquello que se está enseñando realmente fue establecido por el Eterno para tener un fundamento sobre el cual sustentar nuestro sistema de creencia. Y eso es importante. Pero la gente simplemente repite lo que otros han dicho porque les parece mejor. Pero cuando vamos a estudiar la forma como trabaja el Eterno primero dentro de la perspectiva hebrea, no se marca dentro de esos tiempos o dispensaciones, como se ha enseñado a través de esta teoría, porque es una teoría. El Eterno tiene una sola línea de pensamiento, porque si no fuera así, en vano sería lo que dice Pablo de que tenemos que ir sobreedificando sobre lo que previamente está establecido. Si la dispensación sería verdad, cuando nosotros vamos a Hechos 3:21, donde el Eterno establece a través del escritor que debe restaurar todas las cosas, ¿para qué va a restaurar algo que pereció o quedó sin efecto con las dispensaciones previas? O el Eterno nos mintió, o simplemente lo que se enseñó no tiene fundamento y lo asumimos como verdad, sin corroborar que realmente es así. Entonces, esa teoría, cuando empieza a analizarse, sin estar sentado sobre la silla religiosa y sin ningún apasionamiento ni fanatismo, sino con objetividad y de manera académica, empezamos a estudiarlo, nos damos cuenta que presenta más fallas que certezas. Y es allí donde nosotros debemos darnos la tarea de revisar nuestro sistema de creencia, porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra, yo debo revisar muy bien la palabra que estoy oyendo para saber en qué está basada mi fe. Eso que usted está diciendo, haciendo referencia a cómo usted inició, acerca de este personaje, John Darby. Cuando la Biblia Scofield está siendo redactada, muchas personas toman esta versión como algo validado, algo que el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh instruyó o validó, y no es así. Una de las cosas que vemos en sus notas de pie, de sus interpretaciones o comentarios acerca de sus mismos escritos, quiero hacerles referencia solamente a 4 de ellas. La primera es que la ley está abolida, es uno de sus comentarios en sus notas de pie. Lo segundo es que Israel fue reemplazado temporalmente. Esto es su propia interpretación. Lo tercero es que la iglesia tiene un trato aparte con Hashem, con el Eterno. Y por último, de las notas que quiero resaltar, es que habrá 2 pueblos de Dios separados. Y eso es totalmente falso, porque las escrituras, de hecho las enseñanzas del apóstol Pablo, no validan este pensamiento o teoría. Sin embargo, las personas que leyeron esa Biblia ignorantemente, por no hacer su diligencia, por no investigar, por no asegurarse de eso mismo que usted dijo, de cómo viene la fe, por el oír y el oír la palabra de Dios, por no verificar estas enseñanzas, lo toman como una verdad, y así mismo es que se trata. Por eso nos llaman judaizantes, por eso aquellos que tratan de volver a la raíz de las enseñanzas o la raíz de las interpretaciones, como lo hizo el pueblo de Israel, nos llaman así porque ya eso quedó sembrado en sus mentes. Entonces esta Biblia de Scofield, haciendo referencia al 1909, es como del 1909 hasta ahora hay una dispensación. Es como que el Eterno ahora está tratando de una manera. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que me gustaría saber su punto de vista, escuchar su perspectiva acerca de lo que le voy a preguntar ahora. Si hay una dispensación de la gracia, donde ya la gracia está supuestamente sobre una iglesia gentil, no sobre Israel, pero sobre una iglesia gentil, entonces, ¿hay una licencia para pecar? ¿O entonces también hay una dispensación para el pecado? Entonces el pecado es visto de otra manera, ya que la ley
y la gracia ahora son vistos de una manera diferente, más tolerante. Me gustaría escuchar su punto de vista acerca de eso. Mira, mientras más leemos la teoría de la dispensación, surgen más dudas que lo que pudiera estar aclarando. Lo que Scofield hace como trabajo, la pregunta que deberíamos hacernos es de dónde saca Scofield la versión o de dónde está mirando para hacer su propia Biblia. Eso es importante. Porque si él hubiera hecho lo que hizo Jerónimo, se le hubiera agradecido. Porque cuando Jerónimo fue a hacer la Biblia, y en este caso todo el Antiguo Testamento, a él no le bastó con tener copias que eran fidedignas en griego, sino que a su vez, a pesar de que sabía hebreo, se fue a vivir a Israel para aprender mucho más la cultura, porque está entendido que las palabras solamente tienen valor dentro de la cultura que construye la palabra. Las palabras no vienen sin una carga cultural de donde nosotros expresamos nuestros pensamientos. Lo otro es que Pablo, y vemos en la Biblia que siempre el tema es en función de la unidad de la fe. Y aquí más bien nos están hablando de dos pueblos, de un trato aparte. Si el Eterno tiene un trato aparte, entonces cuando la misma Biblia nos dice que no hace ni excepción ni acepción, ¿dónde quedaría esto? Si la gracia es la que se manifiesta con la dispensación, yo quisiera que por lo menos nos ubicaran en qué tiempo fue eso. Porque si es con la manifestación del Mesías, ¿acaso no es previo a la manifestación del Mesías que la gracia se dé para que de esta manera venga el socorro del cielo y envíe más bien al Mesías? Entonces el Mesías no trae la gracia, más bien el Mesías sería el resultado de la gracia. Si la gracia viene con el Mesías, entonces cuando Adán y Eva fallan y el Eterno empieza con el plan de redención, ¿eso no sería gracia? Si vemos a Noé, que dice la Escritura, que Noé halló gracia delante de los ojos del Eterno. Entonces la gracia como el favor inmerecido de parte del Eterno siempre ha existido. ¿O es que acaso el Eterno es bipolar? Siempre el Eterno ha tenido esa manifestación de gracia, de favor, de bondad hacia nosotros, que siendo imperfectos, siendo personas con limitaciones y que fallamos todos los días, viendo que estamos fallando, no nos retira el aliento de vida y decir, no tolero más el pecado y todo lo que está haciendo esta persona, le quito la vida y punto, no lo soporto. No, el ejemplo de mayor empatía y bondad la vemos nosotros con el Eterno desde tiempo antiguo, desde el mismo Génesis. Entonces hablar de que la gracia se manifiesta ahora simplemente es ignorar los mismos atributos que tiene el Eterno. Cuando vemos allí que ahora el Eterno y que tiene un trato con la iglesia diferente al pueblo de Israel, para la iglesia sería más conveniente que el Eterno no hiciera eso y siguiera siendo el fiel al pueblo que él escogió. Porque si el Eterno escoge a este pueblo, el cual fue profetizado y desde los días de Abraham se estableció toda una relación directa con el Eterno y producto de las conclusiones que sacan estas personas con esta teoría, lo sacó. La pregunta es, ¿qué seguridad puede tener la iglesia que mañana no le vaya a hacer lo mismo a Israel? Aparte, que establecen que no, lo que pasa es que eso fue un asunto temporal. ¿Con qué objetivo? O sea, temporal en función de qué. O sea, yo desecho a Israel para tomar a la iglesia de manera temporal. ¿Cuándo comienza ese tiempo y cuándo termina? Porque si es como la gente establecía anteriormente en cuanto a la escatología, de que el Eterno iba a tratar con Israel en la tribulación, y de esta manera ellos iban a arrepentir, iban a reconocer a Yehoshua como el Mesías, dejan informarle que ya Israel está establecido desde el 48, y que muchos judíos creen en Yehoshua como el Mashiach, y todavía la supuesta tribulación que ellos vienen hablando y el rapto todavía no ha llegado. No en vano, muchos escatólogos empezaron a revisar mucho de lo que dijeron porque se cayó por completo todo lo que ellos establecieron como postulado. Entonces, cuando nos hablan de esas dispensaciones, el problema es que la gente pierde la objetividad.
simplemente para mantener una posición que no posee fundamento, pero les gusta defender su concepto porque para ellos es más fácil. O sea, les da miedo enfrentar la verdad y darse cuenta que han caminado ignorando muchas cosas y diciendo desde el púlpito muchos temas que no son bíblicos, que son interpretaciones privadas. Aparte de eso, considero que también el dogmatismo acrítico que ha surgido dentro de la iglesia le ha causado mucho daño, porque lo que han hecho es perpetuar el concepto católico de la infalibilidad papal, pero en este caso la infalibilidad pastoral. Porque ninguno de ellos se presenta en un momento para decir, nos equivocamos, fallamos o enseñamos algo que no era lo correcto. No, ellos asumen que todo lo que enseñan o todo lo que dicen es verdad y todo el mundo está equivocado. O sea, son los dueños de la verdad absoluta. Entonces, las dispensaciones crea unos periodos que en la Biblia no aparecen en ningún momento. Porque si es así, ¿cómo podemos ir sobreedificando sobre fundamentos que posteriormente van a dejar de tener validez producto de una futura dispensación? Si es así, lo que dice el salmista no tendría sentido cuando él mismo expresa que si nosotros quitamos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Yo no puedo bombardear los fundamentos porque se me viene todo el edificio abajo. Entonces, cuando empiezan a crear estos conceptos, de verdad, si algo yo admiro es la capacidad de imaginación que tienen para poder crear todas estas cosas, y lo peor del caso es que no tienen después cómo poder sustentarlas o defenderlas. En cambio, la verdad se defiende sola. Ellos van a encontrar cientos de citas bíblicas que refutan de punta a punta todos estos conceptos. Bueno, esto es interesante porque hay muchas personas que se están añadiendo a lo que es el redil, personas que se están convirtiendo, personas que se le está evangelizando, que se están encontrando con este tipo de enseñanzas. Y por eso es que hemos tomado el tiempo para aclarar este tipo de pensamiento. Cuando hablamos acerca de las razones, quizá por qué se creó este tipo de teoría sin sustento, había una agenda detrás de eso. Y dentro de esa agenda, una de ellas era para justificar que la iglesia tuviese una separación justa de lo que eran las raíces hebreas, literalmente. Segundo, para eliminar la vigencia de lo que era el Shabbat y las fiestas solemnes, porque todo apunta a la negación a estos principios bíblicos del Eterno, que son eternos. Y también Evidentemente. para crear un sistema profético distinto, porque así todas las cosas que salen de los púlpitos, como usted dijo, tienen una validez de acuerdo a este tipo de pensamientos. Y creando este sistema profético distinto, que también vino de un sistema político más que todo, en este tiempo todavía se siguen manifestando. Y es lamentable y da mucha pena que se paren las personas en los púlpitos a declarar verdades, asimismo en base a este pensamiento, a negar que, como dijo el apóstol Pablo, ¿acaso ha desechado Hashem, el Eterno, a Israel? De ninguna manera. Las escrituras lo establecen así, pero ellos dicen que sí. Es increíble que, asimismo como usted dijo, teniendo el soporte, cientos y cientos de citas bíblicas, donde se establece que el Shabbat, las fiestas solemnes, no están abolidas, que las leyes Kashrut, las leyes dietéticas, están activas. A mí me llama mucho la atención como en el libro de Hechos, capítulo 15, el apóstol Pedro da su reporte de lo que experimentó con Cornelio y su familia. Y no habló de comida. No habló, porque la gente se aferra a Pedro mata y come. Mira hasta dónde nos ha llevado la dispensación. Un versículo sacado quirúrgicamente, con mucho interés. Pero escuche esta parte, estimado More. Pedro mata y come, pero ni mató ni comió. Entonces, no, y mire que él mismo, con mucho respeto en la misma, porque es una visión. Él dice, pero es que yo nunca he comido algo inmundo. Nunca he comido algo inmundo.
Pero cuando está en casa de Cornelio, que la gente no lee ese capítulo, dice de forma muy clara, ahora entiendo lo que desde el cielo me están revelando a través de esta visión. Y es que yo no puedo llamar inmundo lo que el Eterno ha justificado. Y en este caso está hablando de la justificación para los gentiles, para que entren a ser parte del pacto y del pueblo. Al concilio de Jerusalén, lo que él experimentó, lo que él vio y lo que se manifestó. En ningún momento le dijo al concilio de Jerusalén, ahora podemos comer de todo. Sí, en ningún momento. En ningún momento lo dijo. Si esa forma dispensacionalista, o como lo dice a pie de página Scofield, tuviera validez, cuando leemos Romanos 11, Pablo expone de forma muy clara cómo los gentiles, siendo olivo silvestre, pasan a ser injertados al olivo natural. Si Israel es el olivo natural y los gentiles son ramas del olivo silvestre que están siendo quitadas de allí para ser colocadas en el natural, ¿dónde queda entonces la supuesta iglesia? Porque ¿cómo yo voy a injertar a los gentiles en un olivo natural que está desechado? Cuando el mismo Pablo dice previamente que en ninguna manera Israel está desechado. Él dice, porque yo mismo soy judío. More, hay una defensa. La defensa es que la iglesia ahora es el Israel espiritual. Y en lo único que se parece ese Israel espiritual es en la desobediencia del Israel del desierto. Ese es lo único que curioso. Qué curioso que les guste ser el Israel espiritual, pero no quieren tener ninguna relación con lo que el Eterno le demandó al pueblo de Israel. Entonces, un asunto de mentalidad selectiva, donde yo voy escogiendo a mi gusto lo que interesa para mi gusto o para mi conveniencia. Al punto que cuando nosotros empezamos a ver el surgimiento de todo esto, hablando del cristianismo, nos damos cuenta que en ningún momento se está hablando de un debate o de aprobación de cosas por asuntos de interés espiritual. Era un asunto político. Para nadie es un secreto lo que Constantino estaba procurando y por qué también se da el edicto y la expulsión de todos los judíos de Roma. Era un asunto político. Ellos veían como un gran problema que todas estas personas se convirtieran y ahora profesando este sistema de creencia y caminando conforme a la Torá, no iban a velar por los intereses de Roma como previamente ellos lo hacían. Entonces para ellos era como debilitar al imperio. Y por eso es que el concilio surge para ver de qué forma podemos unificar todo esto y se acabe el problema. La pregunta es la siguiente. Si eso se debatió y fueron varios grupos los que estuvieron postulando sus interpretaciones privadas, por votación, no fue un ángel que bajó, no fue una voz del cielo ni nada por el estilo, sino que por votación decidieron qué aceptar y qué rechazar. Si lo que se aceptó no tiene la aprobación del cielo, pero sí la aprobación de lo que en ese momento eran los intereses del imperio, y en este caso de Constantino fue aprobada, ¿cómo nosotros podemos decir que el cristianismo está fundamentado sobre lo que el grupo consideró correcto y fue aprobado por interés político pero jamás espiritual? Y si el grupo que tenía la verdad no necesariamente estaba en concordancia con el imperio romano y eso fue rechazado, entonces lo que se rechazó que era verdad, pero que no convenía al imperio romano, se rechaza y se acepta lo que el grupo postuló que intereses del imperio romano sí era factible. Entonces el cristianismo que empezó a construirse partiendo de esas bases no es por un asunto de revelación espiritual, sino por conveniencia política y porque estaban los intereses del imperio en ese momento delante de ellos. Hay algo bastante interesante acerca de eso. Quiero contarle una anécdota que tuve una vez en un seminario, donde yo le pregunté a quien estaba exponiendo su parte acerca de lo que era la teología o teoría del rapto. Le pregunté que cuándo se comenzó a practicar, no a practicar, a creer en función de este concepto como verdad, como se enseña,
Y de hecho es uno de los puntos más sensitivos porque la iglesia tiene ciertos puntos que no se pueden tocar. Porque de ahí depende si creer en lo que dices o no. Si crees en la Trinidad, si crees en el rapto y si crees en la dispensación. Si tú tocaste uno de esos tres, ya tú quedas descalificado totalmente. Y no se puede cuestionar en lo absoluto. Simplemente se dice sí y amén. Entonces, dentro de esos puntos, yo le pregunté acerca del rapto, ¿cuándo se les reveló a la iglesia? ¿Cómo fue este evento? ¿Y por qué lo siguen? Entonces, él dijo que esto fue algo que se les reveló solamente a la iglesia cristiana, solamente, que eso fue algo específico. Y yo les recordé que cómo esto puede ser posible cuando ustedes mismos mantienen el postulado de que ya la revelación está cerrada, que ya no hay ningún fundamento, como usted explicó, ya no hay ningún fundamento nuevo en el cual nosotros debamos edificar una nueva fe, sino que ya está todo establecido por el Mesías, y estas fueron las enseñanzas que le dieron a los apóstoles. Los apóstoles ninguno hablaron de dispensación, los apóstoles ninguno hablaron de un rapto secreto, y tampoco hablaron de un trato diferente con una iglesia. Entonces, ¿cómo podemos mantener una posición de que ya todo está revelado, de que se cerró el canon en Apocalipsis con Juan, pero siguen recibiendo revelaciones nuevas? Cuando el mismo apóstol dice que aunque venga un ángel a presentar un evangelio diferente a este evangelio, que no lo acepte porque es anatema. Entonces, cuando uno le hace ese tipo de preguntas o lo confronta, hay que cambiar el tema rápidamente porque no hay manera de cómo explicarlo. Pero sí quería compartir esa experiencia que tuve con esa persona. Y lo otro es que llama poderosamente la atención el hecho que diga, no se lo reveló a la iglesia cristiana. La pregunta, ¿cuál? Porque hay tantas iglesias con tantas denominaciones, entonces ¿a cuál en específico se le reveló? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana nunca ha sido uniforme. Lo que se cree en este tiempo no es lo que se creía hace 100 años, ni hace 200, ni hace 500. Correcto. Era totalmente diferente. Aparte de ello, para nadie es un secreto que lo que está dentro de la Biblia, cuando se hacen las versiones, la están haciendo personas que también velan por sus propios intereses. O sea, la editorial, el trabajo que va a hacer, hasta qué punto puede ser objetivo y quitarse el traje religioso para decir una verdad que se puede conseguir en un manuscrito y que esta verdad de alguna manera eche por el suelo una doctrina. ¿Qué es lo que van a decir ellos? Nosotros vamos a hacer este trabajo, pero queremos vender la Biblia, no vamos a invertir millones en decir cosas que atenten contra doctrinas y que vayan a vetar esta Biblia y perdamos el dinero. Entonces, donde se encuentran con puntos que son muy fuertes, ¿qué es lo que hicieron ellos? Mantener lo tradicional. No lo cambiaron. No lo cambiaron. Por eso es que mucha gente defiende la Biblia de Reina Valera 1960, obviando que tiene más de 250,000 variantes textuales, que los mismos autores dijeron que tienen deficiencia, que agregaron cosas, que eliminaron, que suavizaron, y eso afecta por completo. Cuando nosotros no estamos estudiando las cosas desde sus fuentes originales, vamos a cometer muchísimos errores, producto de que no estamos entendiendo la mentalidad del autor, sino que nosotros nos dejamos guiar por las versiones que posteriormente surgieron. Es como si Orígenes, cuando empezó a leer sobre que nacieron hombres eunucos producto de la fe, que se hicieron eunucos y una serie de cosas, él se castró. Pero cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta que en ninguna parte dice eunuco, sino que dice hay hombres fieles desde su nacimiento y otros que se hicieron fieles en el camino y hombres fieles que empezaron a transmitir este mensaje. ¿Qué hubiera pensado Orígenes después revisando los originales y se da cuenta que no decía esto sino fidelidad luego de estar castrado? Por eso cuando se encuentran con este tesorero, este administrador que viene de Candás, que era un tesorero, y va en el camino y se encuentra con Felipe, y le preguntan, ¿qué dice la Biblia? Bueno, un eunuco
En ninguna parte dice que era un eunuco, dice que era un hombre fiel, un hombre leal, por eso es que era el tesorero, el administrador de ese lugar. Y así como eso, tenemos tantas cosas, inclusive si nosotros ignoramos las expresiones hebreas y la polisemia de muchas de esas palabras, lamentablemente vamos a empezar a cometer errores. Por ejemplo, cuando vemos nosotros en la Escritura que dice que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente, la mente no tiene espíritu, pero es que la palabra rúa traduce como espíritu, aliento, motivación, viento, conocimiento. Y colocaron la palabra espíritu en vez de la palabra conocimiento. Y así como esa expresión, muchas más. O sea, a nadie en su sano juicio, con una formación académica, con objetividad, sin apasionamiento ni querer hacer apología por defender intereses particulares, puede negar que la Iglesia Católica simplemente ha dejado que la gente conozca todo aquello que para efectos de sus intereses no atente contra esa institución. Así de sencillo. Tremendo, tremendo. O sea, todo lo que estaba en manuscritos y que lamentablemente podía atentar contra ello, simplemente lo eliminaron o lo quemaron. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento se ha demostrado a lo largo de la historia que también tiene poder. Y la Iglesia nunca va a querer perder el poder. Por eso es que aquel que se levanta enseñando una verdad y desenmascara todo esto se hace enemigo de todos estos grupos. ¿Por qué? Porque estás atentando contra sus intereses. Y lo triste de todo esto es que personas que deberían ser fieles al Eterno y decir la verdad indistintamente, si les parece muy fuerte o muy suave, lo que hacen es seguir retransmitiendo lo que recibieron sin verificar lo que ellos están volviendo a enseñar. O sea, se han dado a la tarea. Tú nunca llegaste a ver en los cuadernos que decían, bueno, siga la línea, y colocaban puros punticos y uno iba trazando, uniendo punto y punto, y al final era como una figura. Correcto. Bueno, la Iglesia Católica colocó los puntos y los predicadores simplemente han unir puntos y puntos y puntos de lo que ya previamente la Iglesia Católica trazó. Entonces, cuando decías hace rato de que se puede estudiar, se puede escudriñar, pero nunca confrontar ni debatir y mucho menos refutar, ese concepto es católico. Eso se le llamó la infalibilidad papal. Quiere decir que la Iglesia cristiana, que dice ser reformista y contraria a la Iglesia Católica, porque la lindaron hasta de la gran ramera, pero le gusta muchas cosas que ellos condenan de la Iglesia Católica. La forma como establecer doctrina les gusta y así lo hacen. Yo quisiera que así como en la Reforma se estableció que era la sola Escritura y que tenía que ser mínimo 4 citas bíblicas para poder sustentar una doctrina, ¿dónde están las 4 citas que hablan de dispensación? Y más de uno va a salir a defender su punto de vista sin tener fundamentos y diciendo cosas que no tienen sentido, como cuando nosotros estuvimos hablando en una oportunidad sobre los pactos. Y muchas personas, no, que la exégesis, que no sé qué. Y yo, ¿la exégesis de dónde? O sea, la gente a veces, por refutar, empieza a decir cosas que no tienen ni siquiera coherencia con lo que están diciendo. Pero yo tengo que refutar. Yo tengo que también levantar mi voz porque están diciendo algo que me incomoda y por lo tanto mi mecanismo de defensa es rechazarlo y es atacarlo. ¿Hasta qué punto nos estamos haciendo un daño cuando de pronto yo oigo al pastor Pedro Santana que está enseñando sobre las raíces hebreas y yo no tengo un fundamento para defender lo que yo creo por lo que el pastor Pedro está diciendo me parece contundente, porque yo voy a ir contra la persona, porque yo lo voy a descalificar, criticar y juzgar? ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué en vez de sentarme y decirme, puedo aprender mucho de este hombre y me va a ayudar a fortalecer mi sistema de creencia o a profundizar mucho más, me voy a sentar a oírlo? Simplemente los descartamos. Los descartamos de la misma forma como cuando llegan estas personas de los testigos de Jehová tocando las puertas y nadie le abre. O sea, ya asumimos que lo que van a traer es una mentira. De plano los rechazamos.
Entonces, ¿por qué no decir, oye, un momento, yo voy a escuchar al pastor Pedro a ver en qué está fundamentando su enseñanza y con mi Biblia yo voy a empezar a corroborar qué es lo que dice? O sea, ¿cuál es el temor? Yo no creo que debamos temer a la verdad porque la verdad nos va a hacer libre, al menos que nos guste tener una mentalidad de esclavo o que lo que de pronto el pastor Pedro está diciendo afecte los intereses particulares de un grupo. Entonces ya aquí no estamos haciendo defensa de la verdad, sino de un interés particular. Entonces seamos sinceros. Pero históricamente, siempre las personas que conocen una verdad y que de alguna manera empiezan a enseñarla, todos aquellos que han caminado dentro del status quo religioso, siempre le han declarado la guerra a este tipo de personas. Y eso está a lo largo de la historia demostrado. Y ahora no va a ser la excepción. Por eso hablar de dispensaciones en este tiempo a mí me llama poderosamente la atención. Porque si se hablara de dispensación hace 20 años atrás o incluso hace 30 años atrás yo lo entiendo. Pero ahora cualquier persona que le hablen de dispensación entra en internet y coloca la dispensación y va a haber cientos de autores que pueden derribar así la teoría de la dispensación. Y cada uno con más pruebas, con más fundamentos, con más cosas o elementos que hacen que la gente pueda comprender que la dispensación simplemente fue la idea particular de alguien que a través de su interpretación, que no sabemos si sesgada o no, aunque es evidente que sí lo es, y se manifiesta mucho el antisemitismo, simplemente quiso desligarse de todo lo que oliera hebreo. Bueno, pero es que eso fue lo mismo que hizo Constantino. Constantino quiso en el concilio, bueno, ya nosotros tenemos nuestras propias fiestas, nuestras propias cenas, nuestro propio Señor, porque así nos los ha revelado. La pregunta es quién fue el que lo reveló. Nuestro propio calendario. O nuestro propio calendario, o sea, ¿quién fue el que reveló eso? La persona que quiera seguir caminando en una mentira es porque decidió seguir en la oscuridad. O sea, está volviendo otra vez a los tiempos antiguos, cuando a la gente lo buscaban y simplemente los quemaban vivos, o como en los tiempos de la Inquisición, porque la gente difería de lo que otra persona decía y que iba en contra de los intereses de la iglesia. Pero creo yo que si tenemos madurez y sobre todo una responsabilidad y temor al cielo, decir la verdad no nos causa daño. Y reconocer el error mucho menos. No podemos pensar en tiempos cuando el mismo Eterno establece que Él, como prerrogativa, es la eternidad. Si Él se manifiesta en la eternidad, ¿cómo puede plasmar un plan a través de tiempos que para efectos de Él no existen? El tiempo existe para nosotros, pero no para el Eterno. Él fue el que creó el tiempo. Entonces, ¿cómo Él, que crea el tiempo, va a establecer un plan segmentado a través de estas dispensaciones para que nosotros caminemos en función de qué? Porque eso no nos está acercando a la mentalidad del Eterno, ni a la forma como el Eterno concibe las cosas. No en vano, como dijo el profeta, nuestros pensamientos son diferentes a los de Él y nuestros caminos a los de Él. Bueno, entonces vamos nosotros a alinear nuestros pensamientos y nuestros caminos al Eterno. Y no alejarnos como se ha hecho a lo largo de la historia. Creo que si las personas se dieran a la tarea de estudiar, en vez de defender a ultranza lo que creen, sin ningún fundamento, pero que les parece verídico, creo que saldrían muy beneficiados y podrían obtener un conocimiento que les permita crecer, que les permita ir madurando y de esta manera enseñar a las personas con las cuales tienen una responsabilidad, una verdad. Si no es así, la pregunta es ¿por qué la iglesia se divide tanto? Y mientras más pasa el tiempo, se dividen más y más y más y más. Mire, son pocas las personas que comienzan en una iglesia y mueren en esa misma iglesia. Empiezan aquí, a los 5 años están acá, después no me gustó, me voy para allá, y están haciendo un tour por todas las iglesias, a ver por fin en cuál
se quedan si es que les llega a gustar, porque a la final no les gusta ninguna. ¿Por qué sucede esto? Entonces quiere decir que el problema lo tenemos nosotros, deberíamos revisarlo. De allí que cuando hablamos de estas dispensaciones y lo que se dio a conocer hace 200 años en relación a ello, o lo que estableció como comentario Scofield, yo no puedo asumir que el comentario de Scofield sea una verdad absoluta. O sea, Scofield lo estableció partiendo de cuál fundamento. Yo debo considerar eso. Y si yo voy a buscar la verdad, no la voy a buscar dentro de un entorno cultural que no sea el mismo de los autores que dijeron la verdad. Y los autores de esta verdad son hebreos, eso es algo que nadie puede negar. Incluso la misma Reforma, cuando volvió a la sola Escritura, apeló a los métodos de interpretación y buscar en la verdad hebrea los conceptos para poder hacer el trabajo que se hizo. Que por cierto, si hablamos de reforma, creo que realmente no se hizo una reforma. No. Ellos nunca vieron a la Iglesia Católica como enemiga ni como algo que fuera contrario a lo que ellos quisieran seguir. Que de pronto dentro de la Iglesia habían elementos que ellos diferían y producto de eso y los intereses particulares, como pasó con Enrique VIII, ellos tomaron la decisión de levantarse en contra. Pero cada quien, si empezamos a revisar la historia de Calvino, de Zwingli, de Enrique VIII, de Lutero, nos vamos a dar cuenta que todos tienen intereses particulares. Y basado en esos intereses es que vino todo lo que ellos postularon y defendieron. Pero ninguno de ellos se apartó de la Iglesia Católica. Simplemente son... Todavía se celebran sus logros. Y son tomados como punto de referencia para formar nuevas doctrinas y nuevos grupos religiosos, porque por eso están ahí los calvinistas, entonces tienen su maestro, tienen su punto de referencia. Y lo más lamentable y a la vez asombroso es que ni Lutero, ni Calvino, si vamos más atrás, ni Pablo, ni el mismo Yehoshua con sus enseñanzas pensaron en crear grupos. O sea, Lutero nunca pensó en un grupo luterano, ni Calvino en un grupo calvinista, ni Pablo pensó en una iglesia. O sea, ¿de dónde? De hecho, yo quisiera que me mostraran, entonces, ¿dónde nace esta iglesia? Porque muchos dicen que nace con la celebración de Pentecostés. Si la iglesia nace en Pentecostés, entonces la iglesia era totalmente judía. Entonces, ¿cómo que el Eterno aparta a los judíos para escoger ahora una iglesia que no tiene ninguna relación con Israel? Si todos los que estaban allí eran judíos. Y supuestamente la dispensación empieza ahí. Y este es el asunto. Por eso, si empieza ahí, entonces desde su nacimiento ya empezó con un problema o simplemente nunca nació y se abortó. Porque ¿dónde empieza la gracia entonces? Con la venida del Mesías, pero es que el Mesías en ningún momento el mensaje fue para gentiles. Él se lo dijo a la misma mujer. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer que le dijo, bueno, aunque sean los perrillos comen de lo que cae de la mesa, esas migajas. Nunca la enseñanza de Yehoshua, fue para gentiles. Si no lo hubiera dicho de forma muy clara. Eso no se habla los domingos acerca de eso. Pero vamos allá a cerrar en esta parte. Esté pendiente a las próximas transmisiones. Solamente quiero cerrar o concluir esta conversación dejando saber muy claro que la dispensación no es bíblica. No fue enseñada por Yeshua, no fue enseñada por los apóstoles. Es una teología prácticamente inventada, reciente, tiene cerca de 200 años. Lo que sí es bíblico es que Yahweh Adonai uno es. Él estableció un pacto sobre un solo pueblo y una descendencia. Un solo pacto, una sola fe, una sola Torá, un solo Mesías y un solo reino. No muchísimos reinos pequeñitos separados donde cada uno asume tener la verdad. De la única manera que nos hacemos parte de este reino es aceptando el pacto de Yeshua, la renovación del pacto en el madero y nosotros entrando en la obediencia del Eterno.
Esa es la única manera. No hay dispensaciones, no hay un trato especial porque el pecado sigue siendo el mismo. Lo que le desagradó al Eterno en el huerto del Edén, luego a través del desarrollo de la humanidad y el plan de redención, la desobediencia de Israel, que era pecado y trajo desagrado delante de los ojos de Hashem, sigue siendo las mismas razones por las que la iglesia de hoy también provocan desagrado, por actuar y vivir por su propia cuenta. Con esta parte nos despedimos y manténgase conectado para los próximos estudios, comentarios, reflexiones y conversaciones que vamos a estar teniendo a través de este canal en Emuná Podcast con cada uno de ustedes. Así que, estimado More, despídase de esa audiencia entonces. Bueno, primero, como reflexión y a la vez como consejo. Si usted ama al Eterno y usted quiere caminar conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta, estudie. Estudiar no es enemigo de la fe, al contrario. Usted pudiera fortalecer su sistema de creencia y caminar alineado a lo que el Eterno establece. Por ello, debemos estudiar, debemos escudriñar. Por eso se admiraba a la gente que estaba en Berea, porque empezaban a revisar para corroborar que fuera verdad lo que se le enseñó. Así que yo los invito a que estudien, a que puedan escudriñar. Y cuando vayan a estudiar, cuando vayan a escudriñar, háganlo de forma objetiva, sin apasionamientos, sin sentarse en la silla religiosa ni nada por el estilo. Empiece a ver lo que la Biblia le quiere enseñar. No le diga usted a la Biblia lo que usted cree, sino que sea la Biblia la que hable por sí sola. Así que de esta forma los motivo, los animo a que puedan estudiar. Estudien. Estudiar nos ayuda. Es una gran bendición poder leer, poder estudiar, y tenemos muchísimos recursos para poder hacerlo. Así que les dejo eso como desafío para su vida. Así que con esta parte nos despedimos y shalom, shalom, amada familia. Bendiciones, bendiciones. Shalom. Hasta la próxima. Shalom.